2021 ha representado un peor año que el 2020. Cannabis y armas a cambio de vacunación, nueva evidencia sobre la obesidad y su relación con el COVID-19 y parece que ya rezaron los conciertos. Entre otras noticias y más, quédate a ese resumen de noticias más importantes de la última semana. Bienvenida y bienvenido a este resumen de noticias más importantes de COVID que han sucedido la última semana, que comprende del 4 de junio al 10 de junio. Y sin nada más por agregar, comencemos. ¿Recuerdan aquellos ayeres donde decíamos, ya que sale el 2020 y llega el 2021, año de recuperación, año donde todos saldremos adelante? Bueno, en el continente americano el 2021 parece ser un peor año que el 2020. En enero de este año, la doctora Carice Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, había sido clara: si nos relajamos, 2021 podría ser mucho peor que 2020. Su pronóstico se cumplió, al menos en las Américas. Las tendencias que observamos son claras. Este año ha sido peor que el anterior en toda la región. En muchos lugares hay más casos ahora que en cualquier otro momento de la pandemia, indicó la funcionaria este miércoles 9 de junio durante la sesión informativa semanal. Por ejemplo, la semana pasada los casos nuevos en la región superaron los 1.2 millones y los fallecimientos rondaron 34,000. El relajamiento de las medidas de salud pública, la penetración de nuevas variantes y las bajas coberturas de vacunación desempeñan un papel en la crisis, mientras que Estados Unidos ha vacunado completamente a más de 40% de su población. Algunos países como Bolivia, Ecuador y Perú solo han inmunizado a 3%, y otros como Guatemala, Trinidad y Tobago y Honduras ni siquiera han llegado al 1%. Contrastes y más contrastes. Trasladándolo a una analogía, tenemos por ejemplo la analogía del senderismo o de una carrera de larga distancia, donde no importa solamente llegar a la cima o llegar hasta la mitad de la carrera, debes de reservar energía, debes de ser inteligente y debes de tener ímpetu para completar el resto del tramo. Bueno, lo mismo ha pasado con la pandemia. Si bien el 2020 era un año donde estaba en subida total toda la cuestión de pandemia, toda la cuestión de cómo se esparcía el virus, todas las tendencias de nuevos países infectados, bueno, ahora estamos viendo el retorno de esa carrera, la bajada de esa montaña, donde si bien algunos países comenzaron su vacunación desde finales del 2020, vemos como a pesar de que la vacunación ha proseguido y en gran medida este 2021, los números son desgarradores en algunos países. Esto por muchas medidas, inclusive la medida tal vez más preocupante, la desatención que se le ha dado al COVID porque pensamos que ya vamos de salida. Sí, vamos de salida, en algunos países más que en otros. Sin embargo, aunque la situación vaya disminuyendo, eso no quiere decir que fue un alto total. Aún sigue habiendo personas infectadas, aún sigue habiendo personas que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, aún sigue habiendo muertes. Sí, es esperanzador ver cómo avanza la vacunación, es esperanzador ver cómo las tasas disminuyen, es esperanzador ver cómo algunas regiones del mundo logran superar esto, pero aún no se acaba. ¿Eso quiere decir que debemos seguir igual de estrictos que siempre? No, obviamente siempre debe ser basado en evidencia. ¿Cómo se encuentra la región en la cual tú vives? ¿Cómo va en cuanto a casos? ¿Cómo va en cuanto a vacunación? Y en base a todo eso tomar las medidas más adecuadas a tu situación particular. Obviamente deseamos que estos números sigan aún disminuyendo en lo que resta del 2021 para que ahora digamos, ok, 2021, gracias por anunciar lo que es la recuperación, pero 2022, ahora sí, recuperación total. Y si hablamos de contrastes, pues vámonos a Estados Unidos, donde pueden pagarte vacaciones, darte cannabis e inclusive hasta armas si es que te vacunas. Desde premios millonarios en loterías, vacaciones pagadas y becas para estudiantes hasta cerveza gratis, armas o cigarros de cannabis, diferentes estados, asociaciones y compañías en Estados Unidos ofrecen incentivos para vacunarse contra la COVID-19, en virtud de que la tasa de inmunización en ese país se ha desacelerado desde mediados de abril y todavía está por debajo de la meta del presidente Joe Biden, de que todos los adultos hayan recibido al menos una dosis para el 4 de julio. Hasta hoy la cifra ronda el 63%, a lo cual el doctor Art Kaplan comentó lo siguiente: en principio no me pongo a incentivos que promuevan buenos comportamientos. Si es en servicio de la salud pública, de las personas, de la familia, de la comunidad, lo veo aceptable, destacó Art Kaplan, postdoctor, profesor de bioética del New York University Lung Medical Center en Nueva York, Estados Unidos, aunque planteó objeciones respecto de aquellos premios que puedan traer riesgos y también propuso no excluir de los beneficios a personas que ya se hayan vacunado con anterioridad. Sí pesa los contrastes del primer mundo con el tercer mundo, pero si se cuenta con los recursos, ¿cuál sería el problema de oponerse? Ahora, estoy totalmente de acuerdo con vacaciones, con becas, con cerveza gratis, porque no se agradece con cannabis en los estados donde es legal y se usa de una forma recreativa, pero armas. Y eso nos llevaría a un debate que posiblemente no tenga fin, en el cual
cuáles son los argumentos para que en Estados Unidos pues esté tan normalizado el uso de armas, y la otra parte del por qué no debería hacerse. Debemos ser conscientes que al final todo esto está sujeto a la propia sociedad, y en este caso estamos hablando de la sociedad americana. Sí podríamos juzgar desde afuera el hecho de que de armas, o para algunas personas puede ser que el cannabis o la cerveza, pero debemos de admitir que si al final de cuentas la meta es alcanzar la mayor cantidad de personas vacunadas, pues podríamos hablar de un riesgo-beneficio. ¿Qué vale más? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Claro, es difícil asimilar estas noticias cuando hay países donde no se ha llegado a números ni siquiera cercanos a lo que tiene Estados Unidos, donde la gente realmente está esperando la vacuna, comparado con Estados Unidos, que llegó el punto en el cual la población que no se quiere vacunar, bueno, que no se ha vacunado es porque no se quiere vacunar. Esperemos que regalen más vacaciones, becas, cerveza que armas. Pero, díganme, si ustedes no se pensaran vacunar o no se han vacunado hasta ese momento, ¿irían a vacunarse solamente por la posibilidad de ganarse estos premios? Nueva evidencia de la obesidad con el COVID-19, en este caso, el COVID persistente. La obesidad es un importante factor de riesgo de infección grave o muerte por COVID-19. También parece aumentar significativamente el riesgo de COVID-19 persistente, según un nuevo estudio estadounidense publicado en Diabetes, Obesity and Metabolism, que siguió durante 10 meses la evolución de 2.800 pacientes con prueba positiva para SARS-CoV-2, pero sin hospitalización en cuidados intensivos. La necesidad de pruebas por problemas cardíacos, pulmonares, renales, digestivos, hormonales, sanguíneos o de salud mental después de la fase aguda de la infección fue 25% mayor entre los que tenían obesidad moderada, que esto es un índice de masa corporal o IMC de 35 a 39.9 kilogramos por metro cuadrado, y 39% más alta en aquellos con obesidad grave, o un IMC mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado, en comparación con aquellos con un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9. Los autores del Cleveland Clinic Bariatric y Metabolic Institute en Cleveland, Estados Unidos, atribuyen la mayor vulnerabilidad a factores tales como hiperinflamación, disfunción inmunológica y otras comorbilidades. Sí, no es ningún misterio que la obesidad por sí sola puede ser un gran factor de riesgo para que un COVID se agrave o inclusive tener mayor riesgo de mortalidad. Pero aquí estamos hablando exclusivamente del COVID persistente. Eso quiere decir un COVID que como tal no se agrava, pero sí perdura en el tiempo, pudiendo traer otras consecuencias. Y una mayor carga hablando de cuánto tiempo te deja incapacitado, lo cual abre nuevamente la conversación de la importancia de atender el problema de la obesidad, específicamente en países como por ejemplo México y Estados Unidos, donde este es un problema serio, donde el COVID-19 vino otra vez a evidenciar la fragilidad que presentan estas personas. Pero ojo, también abre nuevamente la conversación de que el tratar obesidad no es algo tan fácil como come menos y haz más ejercicio, sino que involucra múltiples factores, desde la genética propia de las personas, desde los hábitos que han ido aprendiendo desde la infancia, lo que ya involucra todo el entorno familiar y social, cuánta educación tiene en cuanto a la actividad física, en cuanto a la comida, en cuanto también su habilidad o su disposición para alimentos. Muchos factores son los que implican el que una persona pueda o no cuidar de su alimentación, de su actividad física, para llegar a, digamos, un peso ideal para esa persona. Y ni hablar de toda la complejidad que involucra que una persona llegue a niveles de obesidad y que esa persona pase de obesidad a, obviamente, disminuir poco a poco su índice de masa corporal, pasando a una obesidad grave, a una obesidad moderada, a una obesidad leve, un sobrepeso y a un peso ideal para esa persona. Sí, la obesidad es un problema serio que atender en nuestra actualidad, pero también es un problema serio que involucra múltiples factores, por lo cual es algo que se debe atender integralmente. Así que el consejo de esta semana es: no andes por la calle juzgando a las personas en cuanto a qué come y si se la pasa sentado o acostado todo el día. Qué bueno que de cierta forma te preocupes por esa persona y su salud, pero lo que sí es cierto es que no conoces todas las particulares y complejidades de esa persona para juzgar en 5 segundos lo que debería o no debería de hacer. Podemos decirle ahora nuevamente a los conciertos en lugares cerrados sin restricciones. Sí y no. Investigadores españoles constataron que 465 jóvenes que asistieron durante 5 horas a un concierto en un lugar cerrado, pero con suficiente ventilación, prueba antigénica rápida negativa al ingreso y uso de mascarilla N95, no tuvieron mayor riesgo de contagio de SARS-CoV-2 en los 8 días posteriores, en comparación con un grupo de control de 495 jóvenes
que regresó a sus casas después de ser testeados, o sea, que no ingresaron al concierto y siguieron deambulando por la comunidad. El estudio autorizado, controlado, fue publicado en The Lancet Infectious Disease y se realizó antes de que las vacunas estuvieran disponibles. Aunque los participantes españoles tenían acceso a alcohol, otro estudio que monitoreó las interacciones de 200 jóvenes en Proceedings of the National Academy of Science confirma que beber reduce la distancia entre extraños y podría ser una fórmula para la transgresión. El alcohol puede aliviar la soledad acortando la distancia física, pero también puede promover la propagación de la COVID-19, comentó el Dr. Mauricio Weingarten, docente de cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo en San Pablo, Brasil. Y esto pone la primera pauta para entender un poco más de los eventos públicos en lo que resta de la pandemia y hacia un futuro. Debemos de entender que para este estudio aún no se tenía distribuida la vacunación, por lo cual las personas aún no estaban vacunadas. Y aún así el estudio mostró grandes resultados en cuanto al bajo riesgo prácticamente nulo de infección por SARS-CoV-2, en este caso atiende las medidas de seguridad como es la ventilación adecuada y el uso de cubrebocas. Es importante entender que en este estudio no hubo restricciones en cuanto a la movilidad que estas personas pueden tener dentro de la sala de conciertos mientras usaran su cubrebocas. En la actualidad este estudio podría cambiar de condiciones, ya que podemos agregar un factor muy determinante como lo es una protección, como lo es la vacunación. Sin embargo, eso explica cómo posiblemente algunos eventos o sala de eventos o reuniones pudieron haber continuado mientras se mantenían las medidas de seguridad en lo que fue el término de la pandemia del 2020 hacia principios del 2021. Pero un factor muy importante es el alcohol. Sí, el alcohol. Y es que el alcohol tiene esa particularidad de volver extrovertidas a las personas introvertidas. Y es que el alcohol puede hacer que algunas personas tomen conductas más arriesgadas como acercarse a desconocidos o olvidarse de las medidas de seguridad como el uso del cubrebocas. Así que si ese estudio posiblemente ya no tenga tanto impacto en la actualidad, ya que ahora hay vacunación y la vacunación está llegando a una mancha poblacional más grande. Por ejemplo, en mi caso, posiblemente durante esta semana el grupo de vacunación será de 18 a 39 años, lo cual espero. Sí nos deja una gran retroalimentación y un análisis retrospectivo de lo que fue la pandemia. Por lo pronto, que quede como muestra, es posible seguir con las actividades sociales y de ocio mientras continúes con tus medidas de seguridad. Y si puedes vacunarte, qué mejor. Resulta ser que el número de muertos en Perú no era el real. Un abrazo a todas las personas de Perú. Después de recibir el informe de un grupo de expertos, el gobierno de Perú resolvió actualizar la cifra de fallecimientos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia y ahora supera los 180,000, 160% encima de las notificaciones oficiales hasta el 31 de mayo. El 7 de junio, Perú tenía 5,657 decesos confirmados por millón de habitantes y desplazó a Hungría del primer lugar en el mundo, con 3,092 decesos por millón de habitantes. Ahora podemos decir que tuvimos una situación devastadora, ya no podemos ponernos parches en los ojos, comentó Valerie Pasoldan, postdoctor, maestra de salud pública, profesora de Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine en Nueva Orleans, Estados Unidos, y directora de Tulane Health Office for Latin America en Lima, Perú. Y aunque la segunda ola mantiene un lento declive de los contagios, se teme que los reñidos comicios del domingo 6 y las subsecuentes movilizaciones que puedan disparar un rebrote como se proyectó también para el acto electoral de México. Ahora la pregunta es, ¿Perú es el único país que tendría que rectificar sus cifras? Yo en particular no creo. Creo que también México es otro país que necesita reconfigurar sus cifras reales. Y desde luego hay muchos factores involucrados para que desde un principio no se contara, o más bien no se dieran las cifras reales de muertes, principalmente factores políticos. Pero la realidad es que es una mancha que no se puede cubrir. Más allá de que se tenga una cifra disminuida de cuántas muertes han sucedido en la pandemia, la sociedad no es tonta. Y la sociedad sabe que la situación es peor de lo que se ve en los diarios oficiales. Situación similar pasó aquí en México, que sabemos que aunque las cifras oficiales dicen un número, la realidad es que la mayoría de la población está consciente de que esos números son disminuidos en comparación con las cifras reales. Esto obviamente porque no a todas las personas se les testean en cuanto a si tienen COVID o no. Y un factor importante en la última semana es que tanto puede repercutir las elecciones del 6 de junio en Perú
como también fue en México, ya que involucra demasiada movilidad social en países donde aún no se tiene domada por completo la pandemia, o mínimo no en todas las regiones de esos países. Esperemos que la situación no empeore más allá de lo que ya ha sucedido y que pronto se lleguen a cifras de vacunación que nos haga de cierta forma reconfortarnos en que estamos dejando todo eso atrás. Y sí, no todo es COVID-19. Y desgraciadamente hay personas que han perdido la vida en el último año de pandemia, no necesariamente por COVID-19, sino por una desatención a otras enfermedades, como lo es el cáncer. Anulación de prácticas de tamizaje, reducción o interrupción de sesiones de quimioterapia o cirugías oncológicas, disminución de las consultas presenciales y mayor proporción de diagnósticos en fases avanzadas son algunas consecuencias de la pandemia verificadas en Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Uruguay entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, en comparación con el mismo periodo del 2019 según un estudio en la revista JCO Clinical Oncology. Sin embargo, el problema no es la COVID-19, sino la post-COVID-19, alertó el doctor Eduardo Casab, presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica, quien anticipó que en la próxima década habrá aumento de mortalidad y de diagnóstico más avanzado, en parte porque la mayoría de los gobiernos consideraron que el único problema sanitario era la pandemia. Todos tenemos que exigir que el cáncer y las enfermedades estén en las agendas políticas. Algo tenemos que tener claro, los hospitales no pararon para tener solamente COVID. Sí, hubo hospitales o clínicas que se destinaron solamente a COVID-19 para de esa forma concentrar toda esta población y que ahí se atendiera y fuera más ágil y más eficiente el proceso. Pero los hospitales siguieron atendiendo otras enfermedades y atendiendo a otros pacientes que no solamente tenían COVID-19, sino que tenían otras enfermedades como lo es el cáncer. Y esto es por mencionar un ejemplo, seguramente hay más estudios que involucren a otras enfermedades en las cuales también se vieron desatendidas en el último año a causa de que los recursos, la atención y el personal estaba destinado más a una atención del COVID, que no se trata de qué importa más, a final de cuentas aquí todas son vidas. Una persona que se muere por cáncer, una persona que se muere por COVID, siguen siendo vidas perdidas. Lo que sí se debe recalcar es el desabasto no solamente de medicamentos, sino también de una gestión de los recursos y a una falta de personal. Que esto solamente nos habla de una gestión hospitalaria o una gestión de los servicios de salud. Un área en la cual aún tienen que tener mucho crecimiento, muchos países y muchas instituciones. ¿Para qué? Para que no sucedan casos como estos en la cual por atender una pandemia desatendiste a otro grupo poblacional y no solamente murieron, sino que este año puede que muchas personas no fueron diagnosticadas con cáncer debido a que no se hicieron pruebas. ¿Y en qué repercute esto? Que posiblemente no se enteren que tengan cáncer hasta que este se encuentre avanzado y las posibilidades de resolución se acorten. Y como decíamos en videos de la semana pasada, si así como nos preocupáramos tanto por la COVID-19, nos preocupáramos por otras enfermedades, la salud poblacional sería muy distinta, ya que tendríamos más áreas y las seguiríamos a lujo de detalle en cuanto a por qué me enfermo de tal enfermedad, cuál medicamento es mejor, cómo me prevengo de dicha enfermedad. Hay mucho que avanzar desde la educación de la sociedad hasta la gestión hospitalaria y de servicios de salud. Y esas son todas las noticias que tenemos en esta semana del 4 al 10 de junio. Si aprendiste algo con este video, ya sabes que nos ayudas dejando tu pulgar arriba. Y si aún no has suscrito al canal, suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas de ningún nuevo video. Comenta cuál noticia te pareció más interesante o comparte este video a aquella persona que quieres que también esté informada de las noticias de COVID-19. Sin más por agregar, nos vemos la siguiente semana. Que pases una excelente semana y recuerda, sigamos aprendiendo juntos.